Dios los bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a tener un estudio bíblico titulado Ordenanza del bautismo en aguas para todos los creyentes en el nombre de Jesús. Y le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir las escrituras con todos aquellos que anhelan, ¿verdad?, llevar a cabo este paso en obediencia a la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Este es un mandato de nuestro Dios y Padre Celestial de que vayamos y hagamos discípulos en el poderoso nombre de Jesucristo y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el nombre que nos tenemos que bautizar todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. El primer punto es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ir a ver el otro versículo que está en Marcos, capítulo 16, versículo 16. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice la palabra del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire lo que dice la palabra del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una señal que seguirán al que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son las señales. Pero el bautismo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un punto que la Escritura nos dice, el que creyere y fuere bautizado. Hay muchos que no se han casado y como no se han casado, no han tomado ese paso de bautizarse. Aquí la palabra del Señor no nos habla del matrimonio, nos habla del que creyere y fuere bautizado será salvo. El matrimonio es un asunto que es honroso, dice la palabra del Señor, honroso, ¿verdad? Sean todos el matrimonio. Pero para la ordenanza de Papito Dios es el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay algunos matrimonios que solamente uno de los cónyuges es cristiano, el otro no y no están casados. Pero el que no es cristiano no se quiere casar y tampoco quiere dejar al cónyuge, ¿verdad? No se quieren separar, pero no quieren llevar ese paso. Entonces, el que es cristiano, él puede bautizarse. La palabra del Señor dice que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará, no el hombre. Entonces, el Señor sabe que el que es cristiano tiene en su corazón el anhelo y el deseo de tener toda su vida en orden, pero no está en sus manos ni en sus posibilidades. Entonces, esa persona puede bautizarse en el nombre de Jesucristo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Puede llevar a cabo el bautismo y orar y pedirle al Señor que más adelante el Señor ponga en el corazón del cónyuge que no es cristiano el anhelo de querer matrimoniarse y ordenar así su vida, ¿verdad? Pero no por no estar casado, no bautizarse, porque si el Señor viene y lo encuentras porque no se ha bautizado, porque siente que el no estar casado es un obstáculo, eso no es un obstáculo. El Señor dice que cuando Él venga van a estar dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, ¿verdad? Y aquí dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El Señor conoce la situación, por lo cual motivo, ¿verdad? Los que son matrimonios que están juntos y uno es cristiano y el otro no, y el que no es cristiano no se quiere casar, eso no es impedimento para el que es cristiano no bautizarse. En el nombre de Jesús, anhelo que
que el Espíritu Santo, ¿verdad?, aclare esa duda, esa inquietud en el corazón de aquellos que anhelan bautizarse, pero que sienten un obstáculo que por no estar en matrimoniados legalmente no se han podido hacerlo. En el nombre de Jesús. Vamos a ir a ver otro versículo en Juan capítulo 3. Vamos a irnos al libro de Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, versículo 5 dice: Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, dice el 6, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y el Espíritu. Sabemos que el agua es la palabra del Señor y el Espíritu es la palabra del Señor. Sabemos que somos circuncidados por medio de una circuncisión espiritual que hace el Espíritu Santo a través de su palabra y a través del bautismo, porque el Espíritu Santo dice que también el bautismo es una símbolo de circuncisión en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria al Señor. Y eso lo podemos ver en Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 2. Gloria al Señor. Vámonos a Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí nos habla de una circuncisión. El bautismo simboliza una circuncisión, gloria al Señor, no hecha de manos, sino del Espíritu. Gloria al Señor. Dios es maravilloso, ¿verdad, hermano? Y poderoso. Estamos en el tema ordenanza del bautismo de todos los creyentes. Gloria al Señor. Es una ordenanza de parte de nuestro Dios y Padre Celestial. Estoy haciendo este audio. Anhelo que sea de bendición para motivar a aquellos que ya recibieron a Cristo, pero aún no han dado ese paso de bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a ver otro versículo en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dios es bueno, hermanos. A mí me encanta esa palabra, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque eso es lo que decían, ¿verdad?, los cantores cuando iban al frente de batalla siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la palabra: poderoso es el Señor. Te amamos, Señor. Versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí habla que es para perdón de los pecados a los judíos. Pedro les habló del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque los judíos creían en el Espíritu Santo, creían en Dios, pero no creían en el Señor Jesucristo. Por eso es que Él los mandó que se bautizasen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios es bueno. Vamos a ver otro versículo en Hechos capítulo 10, versículo 48. Gloria al Señor. Hechos capítulo 10, versículo 48. Dice la palabra del Señor: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algún tiempo. Gloria al Señor. Aquí habla de la historia de Cornelio. Cornelio, el centurión. Gloria al Señor. Que era piadoso. Gloria al Señor. Dios es maravilloso, hermanos. Vamos a leer un poquito de la historia de Cornelio para que miren cómo fue este momento tan precioso para que ellos se bautizaran en el instante. No necesitas
esperar mucho tiempo para bautizarte. Después de que recibes a Cristo, no necesitas esperar años, no necesitas esperar meses, no necesitas esperar mucho tiempo. Puede ser en el mismo día que recibes a Cristo, si hay bautizo, ese mismo día te puede bautizar, puede ser al tercer día, puede ser rápido, mientras más pronto mejor, porque si el Señor viene, ¿verdad? Tú ya estás listo y preparado, porque el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces es menester tomar ese paso con diligencia. Hay que ponerle diligencia al asunto en el nombre de Jesús. Mire la conversión de Cornelio, cómo fue en el nombre de Jesús. Vamos a dar desde el versículo 41, vamos a leer de Hechos capítulo 10, versículo 41. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aquí Pedro le está dando la palabra a Cornelio, contándole de nuestro Señor Jesucristo, que él era testigo de que el Señor había resucitado de los muertos y que habían comido con él después que había resucitado de los muertos con nuestro Señor Jesucristo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez y de vivos y de muertos. Es lo que los mandó a testificar nuestro Señor Jesucristo a todos los discípulos. Gloria al Señor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creyeren en el Señor Jesucristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciben perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria al Señor. Mire, aquí vemos un punto bien lindo, hermoso. Mientras Cornelio y su familia escuchaban a Pedro hablar, testificar de nuestro Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo y lo bautizó a Cornelio y a toda su familia con el Espíritu Santo. Entonces dijo Pedro, ¿qué le impide que sean bautizados en agua si estos ya fueron bautizados primeramente con el Espíritu Santo? Es un privilegio. Acuérdense que Dios hace como Él quiere y con quien Él quiere. En el nombre de Jesús, Él reparte como a Él le place, ¿verdad? Y a Él le plació bautizar aquí a estos gentiles primero con el Espíritu Santo y después los bautizaron en agua en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ver otro punto. También en Hechos, capítulo 22, versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 16. Dios es maravillosamente bueno. Aquí habla de la conversión de Pablo. Vamos a ver un poquito de la historia de Pablo para ver cómo fue cuando él se convirtió y cuando él se bautizó, para que vayan viendo las historias de diferentes capítulos de la Biblia, cómo están registrados en el nombre de Jesús. No esperaron años para bautizarse, no esperaron mucho tiempo. Ellos recibieron a Cristo, aceptaron su palabra, creyeron en Él y pronto, con diligencia, se bautizaron en aguas en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí dice en Hechos capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 16 para entender un poquito, ¿verdad?, del contexto de este versículo. Y dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como ahorita el Señor nos está dando una enseñanza a través de las Escrituras, que es una ordenanza el bautismo en aguas. Es ordenado para todos los creyentes bautizarse en aguas. Entonces aquí el Espíritu Santo le dijo a Pablo,
le dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Gloria al Señor. Dice el 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo y todos los hombres, serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados e invocando el nombre de nuestro Señor Jesús. Mire, aquí el bautismo es para lavamiento de pecados. Gloria al Señor. E invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que cuando pasamos las aguas bautismales, cuando te van a bautizar, te dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te sumergen y te levantan, te sacan, te sumergen en el agua y te sacan. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo el significado del bautismo. ¿Por qué es sumergirse? ¿Qué significa sumergirse? Gloria al Señor. Vamos a ir a ver a Romanos capítulo 6, versículo 3. Ahí viene el significado del bautismo. ¿Por qué tiene que ser sumergido en agua? Completamente sumergido. La palabra bautizo significa bañarse, sumergirse, ¿verdad? Con mucha agua. Entonces eso significa bautizo. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es lo que significa el bautismo en agua, que somos bautizados en su muerte, dice el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros nos bautizamos, que nos sumergen en el agua, estamos testificando que nosotros morimos al yo, morimos a la carne, morimos al viejo hombre. El viejo hombre es enterrado juntamente con Cristo. Y cuando salimos de las aguas bautismales, tipifica que resucitamos en una nueva vida. Resucitamos en un nuevo hombre, en Cristo Jesús, en una nueva vida limpia, porque el bautismo nos ha limpiado de los pecados. Cuando invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí somos limpiados y recibimos perdón de pecados en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ir a ver 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria al Señor. Dice que fuimos bautizados en un solo cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Gloria al Señor. Quiere decir que nosotros hemos sido bautizados en un mismo espíritu, en el Espíritu Santo del Dios vivo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu en el nombre de Jesús. Todos tenemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a Cristo, que recibimos a Cristo, que le pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo del Dios vivo, que son las arras
de la promesa que el Señor cuando venga nos va a levantar de esta tierra en el nombre de Jesús, porque nos ha dado su espíritu de vida en nosotros en el nombre de Jesucristo. Así que hemos sido bautizados en un mismo espíritu, en un solo cuerpo. Gloria al Señor. Gracias, Padre Celestial. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados, dice, ¿verdad? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20. Mire qué dice Gálatas 2:20. Gloria al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos nosotros, estamos revestidos de Jesucristo, porque Cristo vive en nosotros. ¿Quién es Cristo? El Espíritu Santo del Dios vivo. Es Cristo que mora en nosotros, que habita con nosotros, que está con nosotros. Entonces estamos revestidos del Espíritu de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Mire qué gran privilegio es pasar este paso tan importante del bautismo en aguas, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir a ver Colosenses capítulo 2. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Es el significado del bautismo en aguas. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo de agua significa que fuimos sepultados y luego resucitamos. Sepultados con Cristo y resucitados en Cristo. Gloria al Señor. Dios es bueno, en una vida nueva, en un nuevo hombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias al Dios Todopoderoso que nos da ese privilegio de ser nuevas criaturas, hijos del Dios vivo. Es menester ponerle diligencia al bautismo en aguas. No necesitan pasar años, como les vengo diciendo, no necesitan pasar meses para tomar ese paso. Cuando usted recibe al Señor, pronto anhele bautizarse en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a ver Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? Gloria al Señor. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Poderoso es Dios. Este bautismo no nos quita las inmundicias. Mire, las inmundicias son las obras de la carne. Gloria al Señor. Y esas nosotros tenemos que crucificarlas día a día en el nombre de Jesús. Poderoso es Dios. ¿Cómo vamos a crucificar los deseos de esta carne, las concupiscencias de esta carne, la vanagloria de la vida? No practicando la maldad, no haciendo lo malo, es como crucificamos nuestro yo. Crucificamos lo que yo quiero, crucificamos lo que yo siento, crucificamos lo que yo pienso. Porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Así que ahora tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu Santo del Dios vivo que mora en nosotros y es quien gobierna nuestro corazón, que es nuestra mente, nuestros pensamientos, que es quien gobierna nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y hacemos la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial cuando ya somos nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, cuando ya somos hijos del Dios viviente en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Es importante este paso de las aguas bautismales. No lo deje para mañana. La palabra del Señor dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy en el nombre de Jesús. El día de mañana no existe, hermano, y no sabemos cuándo el Señor va a venir, va a tocar esa trompeta y tenemos que estar listos y preparados en el poderoso nombre de Jesucristo.
Así que insto a todos los hermanos que no han tomado ese paso, ¿verdad?, de las aguas bautismales, que tomen ese paso, que es muy importante en el poderoso nombre de Jesucristo. Anhelo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les abra el entendimiento, les ponga el anhelo del querer como el hacer, de hacer su voluntad en el nombre de Jesús y de practicar, ¿verdad?, el poner en orden su vida conforme la palabra lo dice, y esta ordenanza del bautismo en aguas, llevarlo a cabo en el nombre de Jesús. No dejen pasar mucho tiempo para hacerlo. Gloria al Señor. Tenemos una pregunta. ¿Por qué una persona debería ser bautizada en aguas? Porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesús, lo que leímos en Mateo 28:19, que nos dice que vayamos, que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento de nuestro Dios que nos bauticemos en agua. Y es una señal de una buena conciencia a Dios, lo que leímos en Primera de Pedro 3:21, ¿verdad? Es una señal. ¿Y por qué lo debemos de hacer? Porque Jesús mismo fue bautizado. Vamos a ver en Mateo capítulo 3, ahí está donde dice que Jesús mismo fue bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Ahí nos habla registra el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. ¿Por qué una persona debería ser bautizada? Porque Jesús mismo fue bautizado y nosotros seguimos sus pisadas, porque ejemplo nos dejó en el nombre de poderoso de Jesús, y esta es la voluntad de Él, que nos bauticemos en las aguas bautismales, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y como leímos en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, que es una forma de circuncisión espiritualmente a través del bautismo en aguas, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Y también es una doctrina, ¿verdad?, fundamental de la iglesia primitiva. Eso lo vamos a ir a ver en Hechos capítulo 2, versículo 41. Vamos a ver a Hechos capítulo 2, versículo 41. Gloria al Señor. Dios es bueno, mis amados hermanos. Verdaderamente anhelo con todo mi corazón que este mensaje llegue a todos los que necesitan tomar ese paso, y los inste, ¿verdad?, a tomar ese paso con diligencia, que le pongan diligencia en el nombre poderoso de Jesús. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 41. Gloria al Señor. Dios es maravillosamente bueno. Dice la palabra del Señor: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El 42 dice: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. Aquí nos habla que después de que son bautizados, usted puede participar también en la otra ordenanza, que es la Santa Cena. Después de usted creer y ser bautizado, usted ya participa que en lo que es la Santa Cena. Gloria al Señor. También participa en las oraciones. También se integra a los intercesores, al servicio de la iglesia. Es un mandato de nuestro Dios, orar sin cesar en el nombre poderoso de Jesús. No es si queremos, hermanos, no es si sentimos, no es si nos da la gana, no. Es un mandamiento, es una ordenanza, es algo que tenemos que poner por obra, es algo que es fruto del Espíritu, y tenemos que mantener ese fruto y llevar mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, porque nosotros somos árboles fructíferos, somos plantíos de Jehová, somos renuevos de justicia de Jehová, somos hijos de Dios, somos luz, somos sal. Entonces tenemos que dar fruto.
y somos obedientes a la palabra del Señor. Ya no hacemos lo que yo quiero, ya no hacemos lo que yo pienso, ya no hacemos lo que yo siento. No, ahora nosotros ya no vivimos. Cristo vive en nosotros. Entonces nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor, los mandamientos del Señor que nos manda, ¿verdad? A que nos bauticemos en el nombre de Jesús y que participemos de la Santa Cena, ¿verdad? Después de ser bautizados y que participemos en las oraciones, ¿verdad? En el nombre de Jesús y en la comunión los unos con los otros. Tenemos que dar fruto, ¿verdad? De amor. Por eso son las reuniones en las iglesias, para poder tener comunión entre los hermanos como hijos de Dios, amados, y que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con las maravillas, con todo lo que el Señor que hace con nosotros en el nombre de Jesús, y que hablemos de su palabra entre nosotros. Para eso nos reunimos en las iglesias, hermanos, para crecer y dar fruto en el nombre de Jesús, fruto de unidad en el espíritu entre hermanos. Tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos con los otros, a orar los unos con los otros. Somos un cuerpo de Cristo. Si a uno le duele una uña, a todos nos duele la uña, porque somos el cuerpo de Cristo y estamos unidos en el Espíritu, en el nombre de Jesús, porque somos uno, así como el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo son uno, nosotros somos uno en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. Gloria al Señor. También, ¿por qué una persona debería ser bautizada en aguas? Porque simboliza lavamiento, limpieza, y eso lo vamos a ver en Hechos 22, capítulo 22. Vamos a ir a Hechos, capítulo 22, versículo 16. Gloria al Señor. Este versículo ya lo habíamos visto antes. Y dice, Hechos capítulo 22, versículo 16, simboliza lavamiento o limpieza. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Es cuando le dice Ananías a Pablo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que simboliza una limpieza, lavamiento y limpieza de nuestros pecados, que nos limpia en el nombre de Jesús nuestro espíritu. También su sangre nos limpia, ¿verdad? Su sangre. Somos limpiados por la sangre de Jesús, y eso lo vamos a hallar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, para que vea que nos lavamos a través del bautismo y nos lavamos con su sangre. Gloria al Señor. Acuérdense que tenemos que estar santificados, limpios desde nuestro interior. Él limpia nuestra alma, limpia nuestro espíritu, limpia nuestras conciencias, limpio nuestro ser, limpio nuestro corazón, porque tiene que ser un corazón limpio. Dice, ¿quién entrará a tu lugar santo? Limpio de manos y de corazón puro. Es el que entrará al lugar santísimo en el nombre de Jesús. Así que tenemos que tener una limpieza. Y el Señor empieza a limpiarnos, invocando su nombre a través del bautismo en aguas, y ahora viene la limpieza a través de su sangre. Su sangre nos limpia de todo pecado. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria al Señor. Y dice el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos lavó con su sangre. Gloria al Señor. Él nos lavó nuestros pecados. Gloria al Señor. Pero es necesario, ¿verdad?, que nos bauticemos. Gloria al Señor. Es una ordenanza de papá. Es una orden. No es si queremos y no es si pensamos, es una orden. Así que si usted ya recibió a Cristo en su corazón, póngale diligencia a la ordenanza del bautismo en aguas, en el nombre poderoso de Jesús. También fíjese que nos limpia la sangre del Señor, nos limpia el bautismo y nos limpia, somos limpiados a través de su palabra. Vamos a ver en Juan 15:3. Vamos a ir a ver al libro de Juan, capítulo 15, versículo 3. Gloria al Señor. Esta palabra está linda, hermosa, preciosa, y anhelo con todo mi corazón que el Espíritu Santo redarguya sus corazones y los nutra de conocimiento y de entendimiento y de obediencia
a la palabra del Señor en el nombre de Jesús para ponerla en práctica. No es gravoso, hermano, no es gravoso venir a las aguas bautismales, no es gravoso participar de la Santa Cena, no. Y estamos obedeciendo a papá y estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios y y es cuando entramos al reino de los cielos y tomamos las promesas que hay para nosotros como hijos legítimos en el nombre de Jesús. Dice Juan capítulo 15, versículo 3, gloria al Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, la palabra del Señor nos limpia. Por eso es menester congregarse, hermano, porque la palabra nos limpia en el nombre de Jesús. Cuando usted viene a los cultos y viene a escuchar la palabra del Señor, su espíritu está limpiándose, su alma se está limpiando, su conciencia se está limpiando, su ser se está limpiando a través de la palabra que es agua. En el nombre de Jesús, es un agua espiritual. El que está sucio es limpiado, el que trae sed es saciado en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado en el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo vamos viendo. Nos limpia a través de su sangre bendita, que nos limpia de toda contaminación, de todo pecado. Gloria al Señor. El bautismo también nos lava y en el nombre de nuestro Señor nos limpia y nos lava de todos nuestros pecados y su palabra nos lava. ¿Por qué es este lavamiento? Un ejemplo le voy a dar. Cuando usted trabaja en un trabajo secular y usted trabaja en la construcción, supongamos, ¿verdad? Un ejemplo. Cuando usted va de su casa, va bien bañadito, su ropa limpia, sus zapatos limpios, pero cuando se va y trabaja todo el día, cuando regresa a casa, usted trae su ropa sucia, porque se ensució del trabajo que hizo, de la mezcla, del polvo, de la madera que cortó, viene todo lleno de polvillo, viene sucio. Gloria al Señor. Entonces, usted llega a su casa, se baña, se cambia, se pone ropa limpia y se limpia. Entonces, cuando nosotros andamos en el mundo, acuérdese que andamos en un mundo lleno de maldad. Andamos en un mundo lleno de pecado. Entonces, nosotros cuando salimos y andamos, nos contaminamos, nos ensuciamos cuando escuchamos una palabra que no es correcta, cuando vemos algo que no es correcto delante de Dios, cuando hablamos algo en una conversación, cuando hacemos unas acciones incorrectas, entonces nos ensuciamos. Entonces, cuando venimos a la iglesia y oímos la palabra del Señor, el Señor en su misericordia nos lava, nos limpia con su palabra en el nombre de Jesús. Por eso es menester venir a la iglesia y congregarse. La palabra del Señor dice, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Dios es maravilloso y nos ama con amor eterno y tiene el cuidado de mantenernos limpios porque es nuestro Padre. Por eso cuando nos insta y nos pone aquel gozo, hoy voy a la iglesia y pone el espíritu, aquel querer, aquel regocijo por ir a la iglesia. Yo voy el miércoles, yo voy el viernes, yo voy el domingo, yo voy a la escuela dominical, yo voy a la oración a la madrugada. Es un hambre, es un gozo, es un fuego, es una pasión. El Señor es el quien pone eso, el querer como el hacer, conforme la intimidad y la relación que usted tiene con su Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Y Él nos limpia, Él nos lava. Y dice que el que está limpio, que se limpie más, dice el Señor Jesús. Gloria al Señor. Y el que esté sucio, que se ensucie más, dice. Dios es bueno, así que usted decide, usted tiene su libre albedrío, usted toma su decisión. El Señor le pone la vida, le pone la muerte, le pone la bendición, le pone la maldición, pero usted decide qué camino caminar. Le pone el camino de perdición y el camino de vida eterna. Usted decide cuál camino quiere llevar. Así que yo le insto esta noche, esta tarde, en el nombre de Jesús, no sé la hora que usted esté escuchando este video, esta palabra, anhelo que sea de bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria de Dios. Y es el bautismo en agua es una confesión externa de lo que ha pasado en el interior de nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 6, dice capítulo 6, versículo del 1 al 11. Romanos capítulo 6, gloria al Señor, Dios es bueno. Desde el 1 al 11, vamos a leer. Dice, ¿por qué una persona debería ser bautizado en agua? Porque es una confesión externa de lo que ha pasado en el interior. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 11. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Miren, allí quedó el viejo hombre crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Allí quedó el yo quiero, el yo digo, el yo pienso, el yo siento, quedó crucificado. Ese es el viejo hombre en el nombre de Jesús. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirváis más al pecado. Gloria al Señor. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando ya nos morimos al yo, hemos sido justificados del pecado. Dice el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte no se enseñorea más de Él. En el nombre de Jesús. La muerte no se enseñorea más de Él. En el nombre poderoso de Jesús. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Gloria al Señor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos, gloria al Señor, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, vivos para nuestro Dios, vivos para adorarle, vivos para servirle, vivos para glorificar su nombre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dios es maravilloso, hermanos. Anhelo fervientemente en mi corazón que esta palabra, este audio, sirva a todos aquellos que estaban indecisos en tomar el paso del bautismo en aguas. Dios me los bendiga grandemente. Les impartió la palabra la pastora Damaris Ayala de Herrera del Ministerio Manantial de Aguas Vivas de Cleveland, Texas. Si usted tiene una iglesia donde congregarse y vive por aquí cerca en los alrededores, lo invitamos a nuestros servicios los días miércoles a las 7 de la noche, los días viernes a las 7 de la noche y los días domingo de las 9 de la mañana tenemos escuela dominical, a las 10 culto evangelístico en el nombre de Jesús, aquí en el 1973 County Road, 3479B, Cleveland, Texas, 77327. Aquí lo esperamos en el nombre de Jesús y que la paz de Cristo gobierne sus corazones. En el poderoso nombre de Jesús, el pastor Manuel de Jesús Herrera y Damaris Herrera también las esperamos en esta. Y toda la congregación del Ministerio Manantial de Aguas Vivas, los esperamos con los brazos abiertos en el nombre de Jesús. Bendiciones.